Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conversaciones en materia de derecho concursal que organizamos en Almacén de Derecho. Hoy vamos a discutir fundamentalmente sobre el crédito público, pero además de todo eso vamos a introducir algunas cuestiones particulares en relación con otras sesiones del curso y que consideramos que debemos tratar con un grado de minuciosidad y de exhaustividad especial. Hoy nos acompañan dos jueces en lugar de un juez y un académico, como suele ser habitual. Ellos son José María Ribelles y Nuria Fachal. José María Ribelles es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona de la sección 15. Inició su carrera como juez mercantil, como magistrado especialista mercantil en el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona. Y bueno, pues José María es quizás el presente o uno de los presentes que tiene la especialidad mercantil actualmente en España, uno de los grandes valores de la jurisdicción mercantil en España. Bueno, pues si José María es el presente, pues Nuria es, si me lo permites, Nuria, ahora que no puede hablar ella, el futuro. Nadie como Nuria Fachal, dentro de las nuevas generaciones de magistrados mercantiles, ha estudiado y está estudiando con mayor minuciosidad el derecho de la insolvencia. Bien, en este sentido, pues destacar que Nuria ha sido magistrada especialista mercantil perteneciente a la 8ª promoción, que es la mía, de magistrados especialistas mercantiles, y ha trabajado en los juzgados mercantiles de Pontevedra y La Coruña, es doctora en Derecho, colabora con la Universidad también de La Coruña, si no recuerdo mal, ahora mismo. Bueno, pues como suele ser habitual, lo primero que le vamos a pedir a ambos intervinientes en el día de hoy es que nos ofrezcan un breve diagnóstico sobre sus impresiones sobre el momento que vive la regulación del crédito público y el impacto que tiene la regulación del crédito público en el concurso. A título meramente introductorio, simplemente señalar que bueno, pues se podrá estar a favor o en contra de algunos aspectos de la regulación del crédito público, de la protección que se ofrece al crédito público en las distintas fases del concurso, pero desde luego estaremos todos de acuerdo en que con otra regulación, desde luego, el derecho español, el derecho de insolvencia español, perdería su carácter y perdería su singularidad. Bueno, pues sobre estos aspectos vamos a hablar en el día de hoy. En primer lugar, si te parece, José María, para ofrecer un breve diagnóstico sobre el momento que vivimos en relación con la regulación de esta institución. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias también al Almacén de Derecho y a Jesús Alfaro que me hayan dado la oportunidad de intervenir en esta sesión y además de compartirla con Nuria. Yo cuando me dijeron que era mi partner, mi binomio, la verdad, dije, mira, encantado de la vida porque tengo la mejor de las opiniones de ella. No es por hacerle la pelota, que a lo mejor también, pero no, es muy merecido y además yo creo que es una opinión compartida en general por todos los compañeros de especialidad. Brevemente, ¿cuál es la situación del crédito público? Yo por lo que veo siempre estamos en una carrera y ahora cuando me toca a mí analizar el crédito público en el PEPI, siempre realmente estamos en esa carrera de que el legislador pretende amarrar y reforzar el crédito público y dotarle de todas las garantías y de todo tipo de privilegios, y a continuación viene la jurisdicción, el Tribunal Supremo, por supuesto, también en otros ámbitos inferiores, en los que tratamos no de desmontar, sino de hacer interpretaciones pues, más acordes y más sistemáticas y contemplando otro tipo de escenarios. Y si lo vemos en el texto refundido de la ley concursal ocurre exactamente lo mismo. Está claro que muchas de las modificaciones, entre comillas, modificaciones que no son posibles en principio, porque este es un texto refundido a partir de lo que ya existe y ese es el límite del texto de la reforma concursal. Sin embargo, todas las modificaciones tienen su trastienda y tienen su origen, muchas de ellas, en una respuesta judicial que al legislador inspirado por la Administración Tributaria y por la Seguridad Social no está conforme. Ese es mi punto de vista, así mi primera impresión de lo que estoy viendo de la reforma de la concursal. Y yo con esto pues daría ya... Muchas gracias, José. En el detalle, Pues muchas gracias, José María. Nuria, una primera introducción, ideas que consideres importante acentuar en este primer momento y, en fin, cuando quieras, por favor.
Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación a Almacén de Derecho y también, por supuesto, a ti y a Jesús la posibilidad de poder participar en esta sesión tan interesante, acompañada, y aunque sea reiterativo porque se ha adelantado José María, también el respeto y la admiración, y agradecerle las cariñosas palabras que acaba de transmitir hacia mi persona y que desde luego me animan a seguir, si efectivamente esa es la percepción que un profesional como él tiene de lo que yo intento hacer con mi trabajo. Y mi reflexión, por vincularla a las modificaciones o a los recientes reales decretos ley que se han publicado en materia para combatir los efectos del COVID-19 y en materia concursal, en particular para referirme a ese Real Decreto Ley 1620, en el que se incluye el artículo 15, al que me referiré posteriormente, pero que creo que en esta primera oleada de resoluciones que estamos recibiendo de compañeros de los juzgados de lo mercantil ya nos da un indicio, un elemento indicativo de cuál es el elemento que va a servir para los próximos debates en materia concursal, y que es precisamente esa eficiencia de los derechos reales de garantía y de los créditos con privilegio especial, cuando esas garantías reales dan lugar en el concurso al reconocimiento de un crédito con privilegio especial, y de la resistencia, de la eficiencia, como decía hace unos instantes, una vez que nos encontramos en la fase de liquidación concursal. Vivimos momentos sumamente complejos. Además, el legislador lo que pretende el legislador y el gobierno con las últimas medidas que se han adoptado es agilizar la tramitación de los concursos, y para ello se ha derivado a la subasta extrajudicial, y con ello se abre una nueva polémica. Si lo que pretendemos es que las garantías reales y su eficiencia quede desplazada en el marco concursal, creo que debemos hacer esa reflexión efectivamente sobre las consecuencias que a medio y a largo plazo puede producir desde el punto de vista del acceso al crédito, que es esencial para cualquier economía moderna y, por supuesto, para la nuestra en estas difíciles circunstancias en las que nos encontramos. Por ello, yo creo que el equilibrio debemos de tratarlo de buscar nosotros como jueces de lo mercantil, evidentemente, por una parte, con tratar de que los privilegios y que esas preferencias que tienen reconocidos en el ámbito concursal los acreedores con privilegio especial tengan su contención, pero al mismo tiempo no hacerlas ceder en demasía. Nuestro trabajo estará precisamente en hallar el justo equilibrio entre una cosa y otra. Bueno, pues muchas gracias, Nuria. Hasta aquí, pues, vuestra intervención, vuestra introducción, centrar el tema de discusión en el día de hoy. La primera pregunta para José María, quizás. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona en los últimos 2-3 años en relación con particularidades de problemas en la clasificación del crédito público, particularmente, perdón, en materia de derivación de responsabilidad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que habéis discutido? O mejor dicho, ¿por qué discrepas de la opinión mayoritaria de tu sección, José María? Bueno, en esta primera cuestión, yo creo que es un tema importantísimo y es un tema no resuelto por el Tribunal Supremo. Es importante y no resuelto. Se nos está dando mucho, además. No sé por qué, no sé si es que se empieza a derivar responsabilidad mucho más ahora que antes, pero nosotros tenemos varios asuntos y ya en el año 2017 dictamos nuestra primera resolución con voto particular por mi parte, que fue además refrendado por Juan Gárnica. Nos quedamos en minoría y es un tema. ¿Cuál es la cuestión que se plantea? Es la relativa a la calificación del crédito tributario por derivación de responsabilidad en el concurso del obligado por derivación. Y en concreto, si debe ser reconocido en su integridad como subordinado, que es la tesis que prevaleció en mi sección, o si debe reconocerse con la calificación que corresponda de la misma manera que sería calificado el crédito en el concurso del obligado principal. Esta es la principal cuestión. Para que veamos la trascendencia de esta cuestión, por ejemplo, una de las sentencias, la de 25 de octubre de 2019, de la que yo fui ponente también y ya acogí la tesis de la mayoría, era un crédito del Ayuntamiento de Barcelona de 2 millones de euros, en el que la propuesta era una parte, creo que era 750.000 euros, crédito privilegiado general, 750.000 crédito ordinario y 300.000 euros de recargos, crédito subordinado. Salió, esa era la petición del acreedor, y lo que salió de nuestra sentencia es calificarlo en su totalidad como subordinado. Esto condicionado por completo el concurso, tanto el convenio
como una eventual liquidación. De hecho, era en el, perdona, era en el concurso del administrador de la sociedad deudora. En el concurso del obligado por derivación. En este caso era como, creo, no me acuerdo porque hay distintos supuestos de derivación. El más común es el de la cooperación por parte del administrador en la infracción, pero hay otros supuestos. En este caso ahora no recuerdo exactamente cuál era. Era un supuesto Entonces, como sabemos, Ariel comentaba, el artículo 42 declara responsable solidario de la deuda tributaria a personas o entidades distintas del sujeto pasivo. Y en estos casos, fuera de los supuestos de sucesión de empresa, siempre la responsabilidad se extiende a personas que han colaborado en la infracción o que han entorpecido la persecución de la infracción tributaria. Por tanto, en el trasfondo hay una quiebra de un deber jurídico, ¿vale? ¿Cuál es el argumento para la calificación como subordinado? Y a ver qué os parece. Se justifica fundamentalmente con 3 argumentos. En primer lugar, que la derivación de responsabilidad tiene naturaleza sancionadora y, por tanto, que debe calificarse el crédito en su totalidad como subordinado por equipararse a una multa o a una sanción. En segundo lugar, se alude a que se trata de una responsabilidad que nace de la ley y que precisa 2 presupuestos: la existencia de una infracción tributaria y luego la colaboración por el obligado por derivación en la infracción o haber contribuido a que esa infracción no pueda ser perseguida. Y en tercer lugar, aludió la mayoría en este caso a la calificación en el concurso de los recargos. Como os acordaréis, ¿no? El Tribunal Supremo hizo una interpretación extensiva y a los efectos de introducir el recargo dentro del concepto de multa, sanción o interés. Es decir, tiene y aquí ciertamente el Tribunal Supremo mantuvo que a los efectos de la subordinación el concepto de sanción debía interpretarse en un sentido muy amplio, a los efectos de poder abarcar también el recargo. También es cierto que la ratio de esta sentencia también es que consideraba el recargo una pretensión accesoria de la obligación principal, que en este caso en la derivación de responsabilidad no se da. ¿Cuáles son los argumentos que yo considero más acertados y que justifican el mantenimiento de la calificación con la calificación que corresponda, es decir, la misma que correspondería en el concurso del deudor principal? Yo analicé, la verdad, porque además yo era ponente, me quedé en minoría y yo analicé la Ley General Tributaria y lo que es evidente es que en la Ley General Tributaria la obligación tributaria que nace de un acto administrativo de derivación de responsabilidad del artículo 42 no se configura como una sanción. Eso es clarísimo. Tributariamente no se puede sostener que esto es una sanción, por cuanto la ley claramente distingue entre la obligación tributaria en sentido estricto, que obliga el principal, los intereses y los recargos, que son las prestaciones accesorias, y por otro lado la sanción, que además sistemáticamente se regula en otro lugar distinto. En segundo lugar, porque el obligado tributario por derivación de responsabilidad, su deuda también se desglosa en principal, intereses, recargo y sanciones. Por tanto, la sanción es una partida dentro de la obligación tributaria. Y es más, como regla general, el obligado por derivación no responde de las sanciones, responde del resto, del principal más los intereses, no de la sanción. En segundo lugar, el argumento que se da, que ciertamente la jurisprudencia viene considerando la naturaleza sancionadora de la responsabilidad por derivación. Esto es cierto, pero ¿por qué se ha construido? Para dar en el expediente de derivación todas las garantías propias de un expediente sancionador. Esa es la finalidad de atribuir a este supuesto de responsabilidad una naturaleza sancionadora. Y además la propia jurisprudencia dice que esta naturaleza sancionadora no excluye otra, que es la naturaleza resarcitoria o indemnizatoria. Y al final, yo lo que mantengo, que no puede confundirse, como creo que hizo en mi caso la mayoría, entre responsabilidad y sanción. Son 2 cosas distintas. Y por tanto... Pero, José María, ¿a qué figura del derecho privado equipararías tú
la posición del responsable por derivación. Quiero decir, ¿responde por una deuda propia o responde por una deuda ajena? Porque el deudor es la sociedad de la que es administrador, en el caso más normal. ¿O se trata más bien de una fianza legal o algo así? Pero una fianza legal que estaría basada en qué criterio de imputación objetiva. Sí, yo creo que es un supuesto de responsabilidad legal que nace por la infracción de un deber jurídico, es cierto. Pero un deber que se le impone al administrador, no un deber... O al colaborador, en distinto, luego no es una deuda propia, es una deuda ajena, se responde en la misma medida que el obligado principal, que el sujeto pasivo del impuesto, y yo lo asemejaría a estos efectos con la responsabilidad del administrador del 367. ¿Alguien cuestionaría en este caso que el administrador en su concurso en esta responsabilidad nacida del 367 se calificaría como subordinada? Bueno, pero todo el mundo dice que esa es sancionadora. Sí. La del 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Claro, se alude pero ¿entendéis? Esta es la tesis de la mayoría. Sí, sanción civil, se dice que es una sanción civil, pero... La naturaleza sancionadora implica equiparar a estos efectos el total de la obligación tributaria principal, intereses, recargos y sanción como sanción y equipararla a una sanción o a una multa. Muy interesante. Es tan discutible como que ahí y además el Supremo se va a pronunciar porque están todas las sentencias que hemos dictado. Ahí pendientes de casación. Están en casación. Si no sé lo que tardarán, es un tema muy interesante y además muy relevante. Realmente condiciona cualquier concurso. Yo no sé cómo lo veis, vamos. Eduardo, ¿le preguntas a Nuria? Le pregunto a Nuria, que me toca hoy preguntar. Bueno, creo que ya damos por agotado este primer punto de discusión y pasamos al siguiente. Nuria, vámonos también, nos quedamos, perdón, en la fase común y pasamos de la clasificación de créditos, algo, pues en fin, que puede interferir también en esta labor de clasificación de créditos y en realidad con todas las finalidades propias de la fase común. ¿Qué es lo que pasa con el crédito público y la conservación de facultades de ejecución separada en el crédito público? ¿Cuáles son las insuficiencias, los puntos de incertidumbre en la regulación todavía vigente de la ley concursal? Y cómo, en tu opinión, se ha tratado esta cuestión en el texto refundido, qué es lo que está resuelto, qué es lo que no está resuelto, qué obstáculos vamos a encontrar en la tramitación de las fases comunes en relación con el crédito público, junto con esa cuestión previa de su clasificación en algunos supuestos. Pues cuando quieras, por favor. Bien, gracias. Desde luego, de la regulación que tenemos actualmente vigente, el artículo 55 de la ley concursal, creo que las pautas que nos ha ido suministrando la Sala Primera del Tribunal Supremo han venido a cubrir algunos de los vacíos y esas divergencias interpretativas que se habían sostenido por parte de juzgados de mercantiles y audiencias, y ahora, desde luego, algunas de ellas, como comentaré dentro de un momento, han quedado plasmadas en el texto refundido de la ley concursal, en los artículos 142 a 144. Pero yo creo, sinceramente, y no sé cuál es vuestra opinión, si después queréis manifestarla, que la regulación, voy a tratar de esbozarla, que tenemos en el artículo 144 todavía deja algunas dudas sin resolver. La regla general, como sabemos, es la paralización de los procedimientos de ejecución singular una vez que se produce la declaración de concurso. El artículo 144 del texto refundido ahora es el que recoge ese privilegio de ejecución separada en los mismos términos a favor de acreedores públicos y de acreedores laborales. Aquí vamos a centrarnos en acreedores públicos porque es lo que estamos interesando, en lo que estamos analizando. La primera de las previsiones que me parece un acierto y que ya se contenía inicialmente en la ley concursal pero que desapareció del artículo 55 tras la modificación de la ley 38/2011 es la consecuencia que conlleva la infracción de las especialidades o de los efectos que produce la declaración de concurso sobre estos procedimientos ejecutivos. La regla general es la suspensión. ¿Qué ocurre si el procedimiento de ejecución singular
en este caso el procedimiento administrativo de apremio continúa tras la declaración de concurso, infringiendo las previsiones de la ley concursal. En el artículo 55 inicialmente se refería como consecuencia la nulidad de pleno derecho, la nulidad de actuaciones, desapareció de la ley 38/2011 y se retoma en el texto refundido esa referencia a la consecuencia, que es la nulidad de actuaciones. Sin embargo, la duda que a mí se me plantea y que creo que también es una insuficiencia del refundidor, probablemente derivada de las limitaciones precisamente de la delegación, es que no se pronuncia acerca de quién es el órgano que habrá de decidir si efectivamente esa contravención del régimen legal provoca la nulidad de actuaciones. Y me refiero a esta polémica que ya ha sido resuelta por la Sala Especial de Conflictos, entendiendo que el juzgado de lo mercantil, el juez del concurso, no puede declarar la nulidad del embargo ni de las actuaciones administrativas, aunque sí, como sabemos, puede ordenar que sean traídas a la masa del concurso, integradas en ella las cantidades que indebidamente haya hecho suyas la administración pública como consecuencia de esa continuación del procedimiento de ejecución. Por lo tanto, para mí la primera deficiencia es precisamente la falta de un pronunciamiento expreso. Tal vez debería haberse dado un paso más y decir que el juez del concurso, igual que se ha hecho en materia de sucesión de empresa, en la transmisión de unidades productivas, puede efectuar este tipo de pronunciamientos precisamente para agilizar la tramitación del concurso y porque de otra manera se obliga a acudir a la vía administrativa y posteriormente a la jurisdicción contencioso administrativa, decidiendo además alguien que es parte hasta el momento en que se dilucida en vía judicial, porque evidentemente aquí quien resolverá sobre la nulidad en un primer momento será una de las partes interesadas, que es la administración pública. Después, otras de las novedades que para mí en algunos puntos son insuficientes son las que se contienen en el artículo 144. En primer lugar, se acoge la tesis de la Sala Primera del Tribunal Supremo acerca de esa limitación temporal del momento preclusivo para la continuación de estos procedimientos administrativos de apremio. Se refiere a la interpretación que ya había tenido, como digo, el Tribunal Supremo en la sentencia de 30 de mayo del año 2018 y las actuaciones en estos procedimientos de ejecución separada deben haber concluido antes de la aprobación del plan de liquidación. Creo que incluso la Audiencia Provincial de Barcelona había mantenido allí un intenso debate con voto particular de José María Fernández Seijo en relación a la interpretación mayoritaria de la sección, la interpretación de la sección. Y también en este punto, bien, no tengo más que decir, pero sí me llama mucho la atención el tema de la tercería de mejor derecho, cómo queda plasmada en el artículo 144. Como sabemos, la Sala Primera del Tribunal Supremo vino a resolver en dos sentencias, la de 30 de mayo de 2018 y la de 13 de febrero de 2019, esta cuestión que había sido también intensamente debatida a nivel doctrinal y jurisprudencial acerca de si el privilegio de la administración pública cuando continúa con el procedimiento de ejecución separada es un privilegio meramente procesal o bien sustantivo que le permite hacer suyas las cantidades obtenidas. Al respecto, yo siempre había entendido que el privilegio debía de ser sustantivo para dotarle de lógica, puesto que de otra manera, ¿qué sentido tiene que pueda continuar adelante si luego las cantidades ha de ingresarlas en la masa del concurso para que se paguen los créditos según el orden de prelación que se establece en la ley? El Tribunal Supremo acoge, aunque con ciertas matizaciones, interpretación y dice que el privilegio es sustantivo, sin decirlo expresamente, pero así se extrae de los razonamientos jurídicos de estas dos resoluciones, aunque sí se refiere a esta tercería de mejor derecho como el mecanismo procesal que debe de utilizar la administración concursal, a la que le atribuye legitimación para su interposición, diciendo que en esta tercería de mejor derecho la administración concursal lo que debe es invocar créditos concursales, nunca créditos contra la masa, que tengan una mejor posición crediticia a aquellos que le han permitido al organismo público continuar adelante con el procedimiento administrativo de apremio. La limitación y la crítica que yo le hago a la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo y que se acoge, como digo, en el artículo 144 del texto refundido, es que nada se dice acerca de la competencia para resolver precisamente esta tercería de mejor derecho. Yo entiendo que la falta de previsión al respecto nos lleva a la normativa, a la Ley General Tributaria, lo tengo aquí anotado porque para los números soy muy mala, me he tenido que repetir mucho la sentencia
y no sé si las habré dicho bien, pero bueno, esto lo he apuntado, artículo 165, apartado 3º de la Ley General Tributaria, que es precisamente el que indica como cauce la tercería de mejor derecho, para reintegrar las cantidades en aquellos supuestos en los que el tercerista crea que tiene un mejor crédito que aquel que detenta, titula el organismo público. Y el desarrollo reglamentario lo tenemos en los artículos 117 y siguientes para esta tercería de mejor derecho del Reglamento General de Recaudación. Por lo tanto, debemos interponerla nuevamente, como decía hace unos instantes, para la nulidad de actuaciones ante un organismo administrativo que pues probablemente, en primer lugar, dilate la tramitación y en segundo lugar, por el interés que tiene en el resultado, también barra, como se dice, para casa. Y la jurisdicción contencioso-administrativa probablemente no sea la que a priori debería de resolver este tipo de cuestiones, como acabo de decir, porque la invocación de la preferencia se refiere a normativa concursal, a créditos con mejor posición en el seno del concurso y para mí, desde luego, esto genera distorsiones evidentes, retrasa la tramitación y en muchos casos retrasará, como no puede ser de otro modo, el cierre del concurso. Creo que el Tribunal Supremo debería de haber sido un poco más atrevido aquí, o en su caso, si no el refundidor, y decirnos algo más sobre esta tercería. Y con esto concluyo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nuria, exhaustiva, minuciosa y en tiempo, o sea que perfecto. Bueno, pues hasta aquí 2 cuestiones de especial relevancia en la tramitación del concurso, al menos en su fase común, especialmente pues esta última que acostumbra a tener un gran impacto en la tramitación de cualquier concurso. Y ahora vamos a recuperar una cuestión que hemos introducido en sesiones anteriores de este ciclo de conferencias, pero que sin embargo hemos reservado este momento para tratar con una minuciosidad o mayor exhaustividad. Se trata de la regulación o la afectación, o mejor dicho, en fin, la posición que ostenta el acreedor público en el trámite y en la regulación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. José María, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, aquí realmente este es el caso paradigmático de legislación preexistente con un determinado contenido, sentencia del Tribunal Supremo que interpreta la norma de forma muy favorable a la concesión del beneficio y salvando cualquier contradicción siempre en favor de la exoneración y en contra, por tanto, de la posición jurídica del acreedor público, y una reforma legislativa que persigue sin ninguna duda desmontar este criterio del Tribunal Supremo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿lo ha conseguido? Esa es. Yo no lo tengo claro, creo que lo han amarrado bastante, pero no del todo. Siguen habiendo contradicciones. Voy a situar esto tratando de ser muy esquemático porque no tenemos tampoco mucho tiempo. El punto de partida es el 178 bis de la ley concursal, que es el que debe respetar la reforma. Dicho precepto establece que en caso de conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de masa, el deudor de buena fe puede quedar exonerado del pasivo insatisfecho. Y como sabemos, la norma contempla 2 escenarios que se mantienen, los 2 escenarios se mantienen en la reforma, lógicamente. Una exoneración inmediata, que es cuando el deudor haya satisfecho los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. Y si no se ha acudido a un acuerdo extrajudicial de pagos, también un 25% del crédito concursal ordinario. En este caso, el deudor queda exonerado desde el principio de forma inmediata en el crédito ordinario y el subordinado, o el del 75% del ordinario en el supuesto del acreedor que no ha acudido al expediente del acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí el artículo 178 bis habla de exoneración en general del crédito ordinario y subordinario sin excluir el crédito público. Y a partir de ahí, el Tribunal Supremo advierte esta contradicción y monta toda su sentencia. Y ya veremos cómo esta contradicción, en principio, desaparece con la reforma. Luego estaba la exoneración diferida, que es para el caso de que no se hubiera satisfecho en su totalidad el crédito contra la masa o el crédito privilegiado. Y en este caso, el deudor tenía que acudir a un plan de pagos en el que se incluía aquel crédito, aquel pasivo que no es exonerable. Y aquí había una norma, que es el 178 bis, apartado 5º, que establece
a qué crédito se extiende el beneficio de exoneración y habla del crédito subordinario y el ordinario pendiente a la fecha de la conclusión del concurso y exceptúa expresamente el derecho público y por alimentos, cosa que no hacía en la exoneración inmediata. A partir de esta contradicción, el Tribunal Supremo construye toda su tesis. En la famosa sentencia del 2 de julio de 2019, que supuso un auténtico terremoto, como he visto escrito por ahí, un auténtico terremoto en el que le da, no la vuelta, es una interpretación correcta, ¿no? Discutible como todas, pero ¿en qué consiste esta interpretación? En primer lugar, en relación con qué créditos se ven afectados por la exoneración, atendida esta divergencia, esta contradicción aparente entre el supuesto de la exoneración inmediata y la exoneración diferida, en un caso no excluye al crédito público y por tanto también queda exonerado el crédito público ordinario y subordinado, y en otro no, el Tribunal Supremo dice, esto no puede ser. No hay razón alguna que explique, que justifique que en un supuesto se exonere en su totalidad el crédito ordinario y el público y en otro no. Luego, por tanto, en el caso de exoneración definitiva e inmediata, el crédito público ordinario y subordinario también es exonerable. Primer paso. Segundo, no solo eso, no solo es que el crédito derecho público, en relación con el crédito derecho público contra la masa y privilegiado, que no es objeto de exoneración y por tanto que debe figurar en el plan de pagos y en el pago aplazado de 5 años, el artículo 168 bis establecía y establece que respecto al crédito público, la tramitación del aplazamiento y fraccionamiento debía regirse de acuerdo con su normativa específica. Pues bien, el Tribunal Supremo dice que esto es incompatible con un plan de pagos completo, que lo abarque todo y que por tanto no es posible que un acreedor luego ratifique algo que comprometa a todo el mundo. Y por tanto, este apartado, el Tribunal Supremo dice que no es aplicable. Y tercera conclusión relevante. No solo esto, sino que además el Tribunal Supremo admite que excepcionalmente, en aquel supuesto en el que el deudor no esté en condiciones en función de su renta disponible de atender al plan de pagos, con el crédito que no es exonerable, admite la posibilidad de un reembolso parcial. Esto es lo que habla, un reembolso parcial. Es decir, que una parte del crédito que legalmente, en principio, no es exonerable y que debe estar comprendido en el plan de pagos, para no hacer planes de pagos ilusorios e irrealizables, pues una parte se excluye y por tanto se convierte en exonerable. ¿Qué hace la reforma? Esto es clarísimo. La respuesta del legislador es una respuesta contra esta sentencia. Lo hace de forma sutil, pero clara. Introduce dos novedades. En primer lugar, para salvar esta contradicción. ¿En qué artículo del texto refundido? 491.1 y 495. En el artículo 491.1, que regula a qué se extiende la exoneración inmediata del deudor que hubiera abonado la totalidad de los créditos contra la masa y privilegiados, dispone que el beneficio de exoneración se extenderá a todo el pasivo insatisfecho, pero añade, a excepción del crédito de derecho público por alimentos. Es decir, traslada lo que estaba en la exoneración diferida del plan de pagos, lo traslada también a la exoneración inmediata. Y se acabó la contradicción. Y el legislador considera que, desmontada esta contradicción, la sentencia del Tribunal Supremo se cae como un castillo de naipes. Eso es lo que piensa. No solo eso. Como hemos visto, el Tribunal Supremo considera que no era posible que la solicitud de aplazamiento de fraccionamiento del crédito público en el supuesto de exoneración diferida se tramitara de acuerdo con la normativa específica. Considera que este no es compatible. Una interpretación atendiendo a la finalidad del precepto no admite esta ratificación por un único acreedor. Ahora, ¿qué hace el Tribunal Supremo? ¿Qué hace el legislador? Modifica. Hasta en 2 ocasiones establece la misma previsión. Es decir, remite al deudor la tramitación del crédito público a la normativa específica. Antes había una y ahora hay 2 veces.
Por tanto, el Supremo se lo tiene que saltar 2 veces. Pero además lo hace bien en este caso. En primer lugar, lo prevé en el artículo 495, que es el que regula la propuesta de plan de pagos que realiza el deudor. Y en la propuesta, el artículo 495 dice que la propuesta de plan de pagos deberá comprender el crédito contra la masa, el crédito concursal privilegiado y el crédito por alimentos. Excluye el crédito público, que ya no está incluido en la propuesta de plan de pagos del deudor. Y además dice, en cuanto al crédito público, vaya usted a la normativa específica. Por tanto, las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿El crédito público ordinario y subordinado se puede seguir manteniendo que no es exonerable? Tanto en el supuesto normal de exoneración inmediata como en la exoneración diferida. Yo creo que aquí la contradicción ha desaparecido. Va a ser muy difícil seguir manteniendo lo que ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Pero quién ha hecho mal? ¿Quién ha hecho mal? Hay a mí lo que dicen que se mantiene una pequeña contradicción, que a lo mejor ahí se agarra el Tribunal Supremo y nos agarramos todos, que es que cuando el artículo 488 habla del presupuesto objetivo de la exoneración, sigue hablando del pago del crédito contra la masa y del crédito privilegiado. El crédito privilegiado. No menciona expresamente al crédito público. En el 488. Pero bueno, es una contradicción muy pillada por los pelos. La voluntad del legislador y del gobierno, realmente. Y esto además, en el informe del Consejo de Estado se plantea si la reforma ha ido más allá del texto preexistente. Llega a la conclusión que no. ¿Que no? Que no. ¿No? Porque es una interpretación... ¿Y tú qué apuestas que va a hacer el Supremo? Yo creo que realmente... va a decir que está... muy atrevido. El Tribunal Supremo fue muy atrevido. Yo creo que... Yo, a bote pronto, tengo que estudiarlo mucho, porque además mis compañeros ya empiezan a elucubrar que qué vamos a hacer, porque esto tiene una trascendencia enorme. Y me cuesta mojarme mucho, pero yo sinceramente creo que si el texto la reforma expresa la voluntad del legislador, aunque sea por la vía de un texto, de una declaración legislativa, yo creo que la voluntad del legislador es clara. Claramente que no se exonere. No es exonerable, el ordinario y el subordinado. Oye, Nuria, ¿y tú qué piensas? Pues yo ¿No has pensado sobre ello o no? Yo lo tengo escrito ya, o sea... ¿Sí? ¿Qué has dicho? ¿Y qué has dicho? Pues me postulo a favor de la tesis de José María Ribelles. Creo que la reforma es clara, inequívoca e imposible escapar de ella, salvo haciendo ya una interpretación demasiado... Ya, pero esto tiene una parte de teoría para los dos, de teoría general, que es entre la interpretación que hace el Supremo de la ley y la interpretación que hace el Gobierno vía texto refundido, ¿cuál prevalece? Sí, pero pues ten en cuenta que el Tribunal Supremo... Ay, perdona, Nuria. No, ¿qué va? Por favor. Paso la palabra. Pero realmente el Tribunal Supremo asienta su doctrina en una contradicción entre lo que dice el artículo 170... Vale. Entendido. O sea que desaparecida la contradicción, la base para la doctrina del Supremo, para la interpretación del Supremo, también habría desaparecido. Lo que ha hecho el texto refundido está dentro de la capacidad del Gobierno porque se ha limitado a coordinar dos normas que no estaban... Efectivamente. Sí, efectivamente. Es una interpretación... solventa la contradicción, el Supremo la solventa de esta manera, era posible solventarla de una manera contraria, realmente era posible. Claro. Y realmente, por eso el Consejo de Estado dice que esta modificación es aceptable. Oye, Nuria, ¿y tú la ves, piensas igual? Sí, ¿Crees que esa es que el Gobierno no ha actuado ultra vires? Yo me cuesta mucho pronunciarme ya sobre estos temas que rozan el derecho constitucional y no soy especialista en la materia y por eso pues prefiero no dar una opinión contundente al respecto. Pero sinceramente creo que el refundidor aquí lo que ha hecho es
plegarse en cierta medida a las exigencias del crédito público, y voy a decir, si cabe algo más, que es precisamente la primera versión del borrador, del texto refundido, la del año 2017, excluía el crédito público, que ahora se mete y ahora hay que pagar específicamente porque en la segunda vuelta, después del trámite de información pública y de informes preceptivos, se cambia la redacción del artículo 491, que nos ha comentado ahora José María, para precisamente referirse al crédito público. Entonces, yo creo que esto está claro, la finalidad está clara, y lo que se ha pretendido con esto es que el crédito público no sea exonerable. Cuestión distinta es los recovecos que todavía puedan existir para escapar de la intención del refundidor. Vale. Bueno, pues Eduardo. Bueno, pues gracias. Hasta aquí lo que era el contenido pues, inicialmente previsto para esta sesión, y ahora vamos a recuperar esas otras cuestiones que ya nos alejan un poco del tratamiento del crédito público en el concurso, pero que sin embargo queremos aprovechar que estáis hoy aquí con nosotros, José María y Nuria, porque bueno, sabemos que habéis estudiado y habéis ya trabajado en estas primeras semanas, ¿no?, de convivencia con el texto refundido y también con la legislación especial del estado de alarma. José María, empezando por esto último, respecto de la legislación especial del estado de alarma, ¿qué tienes que decir respecto al deber de solicitar el concurso en el artículo 11 del Real Decreto 1620? Vale. Bueno, es un tema que además yo creo que lo puedo adelantar aquí. Lo estamos hablando los jueces de mercantil, la audiencia, estamos tratando de elaborar un texto que ya está medio elaborado. Yo fui ponente de este precepto porque creemos que el operador jurídico debe saber, al menos en el ámbito de Barcelona, en qué situación queda su deber de solicitar el concurso. Teníamos que adelantarlo, teníamos que decirlo y lo vamos a sacar. Luego, por tanto, por eso lo he tenido más o menos que estudiar. Y creo que es muy importante. Esto es importante que el deudor, los letrados, sepan en qué consiste esta posposición del deber de solicitar el concurso. Establece el artículo 11, que supongo que más o menos lo conocemos, establece un régimen especial en cuanto al deber de solicitar el concurso que separa el régimen ordinario del artículo 5 de la ley del concursal. Quien está en situación de insolvencia, de acuerdo con el artículo 5, está obligado a solicitar el concurso en el plazo de 2 meses, y aquí este deber se pospone al cierre del 31 de diciembre de 2020. Esta es la principal novedad, se pospone. Lo que pasa es una norma de brocha gorda, y como toda la brocha gorda, pues al final surgen 40.000 dudas. La norma del artículo 11 se contempla con otras 2 previsiones. Dice que hasta el 31 de diciembre de 2020 los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado. Y luego hay un precepto que entra en contradicción con el apartado primero. Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo menos el legislador. No entiendo cómo no lo han podido ver y dejarnos esta patata caliente, realmente, que es el apartado tercero, que dice, el apartado primero dice, se haya o no presentado el 5 bis, hasta el 31 de diciembre no hay obligación de presentar el concurso. Y sin embargo, el apartado tercero dice, las comunicaciones del artículo 5 bis presentadas antes del artículo 30 de septiembre de 2020 se sujetan al régimen general, es decir, deben presentarse la solicitud del concurso en el plazo de 4 meses, 3 meses de negociación más el mes de gracia. Preguntas. Yo he formulado 4 o 5 preguntas, Eduardo, y cuando nos quedemos sin tiempo me lo dices, y podemos pararnos en cada pregunta. Hay algunas que creo que son claras, pero nos las hemos planteado, ¿eh? En primer lugar, ¿se puede acoger al artículo 11 cualquier deudor en situación de insolvencia, aunque no haya resultado directamente afectado por la pandemia? Pensemos, por ejemplo, ¿un farmacéutico podría acogerse? ¿Un fabricante de mascarillas podría acogerse? Yo creo que sí, la ley no distingue, y además el legislador lo que está pensando es que la crisis económica es global y que afecta a todo el mundo. Y yo creo que para dar seguridad jurídica hemos de decir abiertamente que todo el mundo se puede acoger. Segunda, esta es más discutible. El deudor que ya hubiera incumplido el deber de solicitar el concurso en la fecha de creación del concurso, ya lo hubiera incumplido, y además claramente, ¿también queda eximido el deber de solicitar el concurso? No, claramente no. Podríamos distinguir, bueno, si antes no has distinguido, no distingas ahora. Y además, incluso el deudor que incumplidor también le afecta a la pandemia, es cierto, también, su situación se agravará. Pero yo creo que no, que en este caso aquí no se está tratando de decir
si puede solicitar el concurso o no, claro que puede, la ley no obliga ni, sino si va a quedar exonerado de las consecuencias de la falta de presentación del concurso. Y en este caso, creo claramente que si el incumplimiento existía, el incumplimiento persiste tras la declaración del estado de alarma. Y, por tanto, creo que le deben perjudicar los efectos perversos, por ejemplo, de la demora. Toda esta demora agravada, pues yo creo que la afecta. Tercera cuestión. La contradicción de la que me he hecho referencia antes entre el apartado tercero y el apartado primero. Todo el mundo la ha visto, todo el mundo está escribiendo en relación con ella. Se han dado hasta 5 y 6 soluciones distintas. Os digo la que yo creo. Recuerdo, el apartado primero dice que se haya o no presentado una comunicación del artículo 5 bis o se haya comunicado que se tiene intención de presentar un acuerdo extrajudicial de pagos, aunque se haya presentado, hasta el 31 de diciembre de 2020 no estás obligado a solicitar el concurso. El apartado tercero, sin embargo, dice que no. Si ya lo has presentado, régimen común. Régimen común son 4 meses. Por tanto, presentada hoy, tendrías que presentarlo con mucho el 14 de octubre o el 15 de octubre del año vigente y no habría que agotar. ¿Qué es lo que yo creo? Y además creo que es la tesis que por lo menos en Barcelona va a prosperar. Hay que distinguir, en primer lugar, lo que está regulado en el artículo 11 y lo que no está regulado. ¿Qué está regulado? El apartado primero dice claramente que se haya o no presentado 5 bis, tú hasta el 31 de diciembre no estás obligado a solicitar el concurso. Luego, por tanto, este efecto del 5 bis se mantiene. También el efecto de la inadmisión a trámite de los concursos necesarios se mantiene, porque está regulado en el artículo 11.2. ¿Qué es lo que no se mantiene? Aquello que el artículo 11 no regula, que es un efecto del 5 bis, que es el de la suspensión de las ejecuciones. La suspensión de ejecuciones, en este caso aplicamos el régimen general, de acuerdo con el apartado tercero del artículo 11. No sé cómo lo veis, esta es una de las soluciones que se habían propuesto y es la forma de integrar uno y otro apartado a nuestro modo de ver. Y me parece que es lo más razonable. Si tú quieres liberarte de la suspensión de ejecuciones y de los apremios, presenta el concurso. Si no, vete al... Cuarta cuestión. Tú cuando me digas, Eduardo, me quedo sin tiempo, me dices, basta, me paro. Que es muy importante. ¿Cómo afecta no te preocupes, José María, y continúa, por favor, que es muy interesante escucharte. ¿Cómo afecta a las comunicaciones del artículo 5 bis anteriores al estado de alarma la suspensión de los plazos que contemplaba primero el decreto de alarma del 14 de marzo y luego se mantiene en el artículo 2 del Real Decreto 16/2020, que es el que estamos hablando? Podremos, aquí, esto es discutible y tiene que ver con la naturaleza civil o procesal de este plazo. Nosotros hemos considerado que el plazo de 3 meses de negociaciones del 5 bis es un plazo civil y que, por tanto, no se ve interrumpido. Además, también tomando en consideración que, de acuerdo con el Real Decreto Ley, no se interrumpe el plazo, es que presentado se reanuda, se computa de nuevo. Luego, por tanto, estaría un deudor en 5 bis, estaría 10 y 12 meses si interpretamos la norma. Luego, nosotros hemos considerado, y creo que es así, que los 3 primeros meses no se ven, no se le aplica la suspensión de plazos del decreto, pero sí el mes adicional para presentar el concurso, sí, habrá que computarlo desde que se alce el estado de alarma. Es discutible porque ciertamente el deudor que está negociando, también la negociación se ve afectado por la crisis que hemos padecido, es cierto, pero yo creo que esta es la solución más correcta. Y 2 cuestiones ya y cierro. En cuanto a la inadmisión de concursos necesarios, se ha planteado ya en Barcelona. Hemos dicho, la ley impide la tramitación, más que la admisión, la tramitación de concursos necesarios hasta el cierre del ejercicio. Ahora bien, ¿qué ocurre con los concursos necesarios en los que se pide medidas cautelares? Por ejemplo, en Barcelona ha pasado ya. Y no tienen claro. Aquí lo importante es asegurar el patrimonio del deudor. Si se asegura el patrimonio del deudor, debe admitirse a trámite el concurso, en contra de lo que dice el artículo 11. ¿O qué ocurre, por ejemplo, con las solicitudes de concursos necesarios fundadas en la liquidación apresurada o en el alzamiento de bienes? Yo
no descartaría, aunque creo que esta tesis es minoritaria, que en estos casos en los que con la solicitud de concurso necesario se pretende preservar y asegurar el patrimonio del deudor, admitamos el concurso necesario. Y en este caso hay que valorar no tanto si concurre o no el hecho revelador de la insolvencia, sino si la admisión a trámite del concurso favorece el aseguramiento del patrimonio. Y solo si llegamos a la conclusión, que será casi imposible, que esa tutela asegurativa no se puede obtener en una reclamación individual, deberemos admitir a trámite el concurso. En otro caso, no. Por tanto, muy excepcional, muy limitado, pero yo lo admitiría. Y me quedaría un último tema, si me da tiempo, que es la concurrencia, el apartado segundo. El apartado segundo dice que si concurre una solicitud de concurso necesario y una voluntaria, damos preferencia al voluntario, en todo caso, aunque el necesario se hubiera presentado antes. Lo que no regula la norma es la concurrencia de un necesario con un 5 bis. ¿También damos preferencia al 5 bis? ¿O no? Yo me inclino porque sí. ¿Por qué? En primer lugar, por la preferencia. No solo la preferencia del voluntario frente al necesario, sino que el necesario se relega. Es decir, hasta enero del 2021 no se pueden admitir a trámite los necesarios. Uno. Y dos, muy importante, es que durante todo este ejercicio el deudor no está obligado a instar el concurso. Porque yo entiendo que el 5 bis también es prioritario, aunque sea posterior a una solicitud de concurso necesario anterior. Bueno, y con esto terminé ahí yo mi parte. Muchas gracias, José María. Planteado, no sé si... Si nos queda tiempo, quizás podamos discutir al final. Ahora vamos a escuchar a Nuria hablarnos, porque le vamos a preguntar sobre otro punto, especialmente polémico del mismo Real Decreto 16/2020. ¿Qué es lo que pasa con las subastas extrajudiciales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interpretando ese artículo 15 del Real Decreto. Perdón, Nuria, por favor. Bien, yo voy a dar mi interpretación en relación al artículo 15. En primer lugar, para centrar lo que establece este precepto, es el artículo 15 del Real Decreto Ley 16/20 que mencionaba hace unos minutos y que se refiere específicamente a las reglas que habrán de seguirse para la enajenación de bienes y derechos que integran la masa activa. Lo primero que nos dice, como regla general, es remisión a la subasta extrajudicial. Después diré cuál es el concepto que podemos barajar a estos efectos de subasta extrajudicial. Esta previsión del apartado primero, en mi opinión, se aplica tanto en aquellos supuestos en los que los bienes y derechos no están afectos al pago de crédito con privilegio especial, como a los supuestos en los que sí lo están. Y con independencia, tal y como nos dice el artículo 15, de que el plan de liquidación hubiese previsto otra cosa. Se dice que la remisión a la subasta extrajudicial se aplicará a concursos ya vivos y también a aquellos que se declaren durante el año siguiente a la declaración de estado de alarma. El apartado segundo remite para las enajenaciones de unidades productivas a las reglas específicas o modos de realización previstos en la ley concursal. Aquí, por lo tanto, no hay remisión al cauce de la subasta extrajudicial como remisión automática del apartado primero, podrá preverse, pero no es preceptivo, digamos. Y el apartado tercero es verdad, en mi opinión, que se refiere a la enajenación de bienes y derechos afectos al pago de crédito con privilegio especial y dice que se estará a la autorización judicial. Entiendo yo que la autorización es la prevista a día de hoy en el artículo 155.4 de la ley concursal, pero en mi interpretación del juego entre el apartado tercero y el primero del artículo 15, considero que se refiere a aquellos supuestos en los que ya se hubiese dictado por el juez del concurso ese auto en el que se autoriza, por ejemplo, la venta directa o, en su caso, la dación en pago o para pago de los bienes afectos. En todos aquellos supuestos en los que a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/20 no se hubiera dictado esa resolución del juez del concurso, también para estos bienes y derechos habrá de seguirse la regla general de la subasta extrajudicial. ¿Y ahora qué entendemos por subasta extrajudicial? Bien, aquí podemos manejar un concepto amplio o un concepto más restringido de subasta extrajudicial. El concepto, desde luego, si lo buscamos en el ámbito no concursal o fuera del proceso concursal, no encontramos una referencia como tal a la subasta extrajudicial, aunque sí
a la subasta notarial en la Ley del Notariado, artículo 72 y siguientes de este texto legal, y también encontramos una referencia en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria para la venta extrajudicial. Esta expresión la utiliza el legislador tras una reforma de la Ley Hipotecaria para sustituir la utilización de la expresión ejecución extrajudicial de bienes y derechos, que se había considerado que podría suponer una inmisión en esa facultad que se les reconoce a los jueces, facultad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, esas son las referencias que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, ¿vale? Pero yo creo que a estos efectos son las más relevantes. En un principio, y en mi opinión, está claro que el concepto de subasta extrajudicial encaja a la perfección dentro de lo que se establece en el artículo 15 del Real Decreto Ley, en el concepto, en la subasta notarial, mejor dicho, encaja en este concepto de subasta extrajudicial. En primer lugar, porque tiene una reglamentación específica, como digo, en la Ley del Notariado. En segundo lugar, porque sus garantías de transparencia y de publicidad son idénticas a las que se establecen para la subasta judicial. De hecho, se celebran, como sabemos, y así lo establece la Ley del Notariado, a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, yo creo que desde esta perspectiva de las garantías de la celebración de la subasta notarial no tenemos ninguna mácula, ninguna duda de que puedan respetarse los derechos de todos los interesados, y en particular el más relevante, que es el derecho de veto del acreedor privilegiado, que sí cedería en este supuesto de subasta notarial, precisamente por esas garantías de transparencia y de publicidad que también juegan, como ocurre en la subasta judicial. ¿Y ahora qué ocurre con las ventas ante entidades especializadas? Se trata ahora de traer a colación la doctrina o las sentencias que ha dictado al respecto, perdón, sentencias no son autos, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección 15, que tiene al respecto dos resoluciones que yo recomiendo su lectura por su profusión y por el estudio de la cuestión, que yo creo que a día de hoy son las que lo han estudiado de forma más detallada. La primera es la de 2 de mayo del año 2017, es que me las he tenido que aprender y repetirlas mucho, y la segunda de 18 de septiembre del año 2019. En estas dos resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona se analiza el concepto de venta concurrencial y cuáles son los requisitos que han de estar presentes en estas ventas concurrenciales para que puedan hacer ceder algo tan importante como, decía, el derecho de veto del acreedor con privilegio especial. Lo primero que nos dice la Audiencia Provincial es que el concepto de venta concurrencial es un concepto amplio y, de hecho, incluye en este concepto también esas ventas directas, que yo les he llamado siempre ventas directas, del artículo 155, que dejarían de serlo si estuvieran precedidas de una fase de concurrencia de posibles interesados que pudieran dirigir sus ofertas con libertad y además con transparencia y publicidad a la administración concursal. Ello supondría, y aquí es donde yo tal vez discrepo del criterio de la audiencia, es donde lograría o debería ceder el derecho de veto del acreedor con privilegio especial, el que se reconoce para las ventas directas en el artículo 155.4 y en los mismos términos también en el artículo 210 del texto refundido de la ley concursal. ¿Por qué digo que lo tomo con cautela? Pues en primer lugar porque yo siempre he manejado un concepto de venta directa, como digo, en el que entiendo que esa primera fase de recepción de ofertas está in situ en el propio proceso para tratar de maximizar el valor de los bienes y derechos que integran de la masa activa. Por lo tanto, considero que el concepto de subasta extrajudicial a los efectos del artículo 15 no puede incluir una venta directa como tal que vaya precedida de esa recepción de ofertas. En este caso, siempre debería de prevalecer el derecho de veto del acreedor con privilegio especial. Pero salvado esa primera discrepancia con las resoluciones de la audiencia, en todo lo demás estoy de acuerdo, y en particular con lo que dice para las entidades especializadas. Dice que entran en el concepto de ventas concurrenciales, por supuesto que es así, y a los efectos que estamos también analizando entrarían, en mi opinión, en el concepto de subasta extrajudicial del artículo 15, pero lo más relevante a día de hoy, y tal vez lo más polémico, sea si pueden hacer ceder el derecho de veto estas ventas ante entidades especializadas. Y aquí es donde traigo a colación la primera de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo, que nos dice que para que pudiera ser así debería de revestirse esa enajenación de garantías ya previstas en el plan de liquidación. En primer lugar, identificación de la entidad especializada, que va a realizar esa enajenación de los activos gravados. En segundo lugar, garantías de transparencia y de publicidad. Porque si no hay esas garantías de transparencia y de publicidad, lo cierto es que el derecho de veto ha de primar sobre una enajenación que en realidad lo que va a provocar es que él no tenga la posibilidad de oponerse a esa enajenación en los términos en los que ha sido proyectada.
Si acudimos ya por último a lo que dice el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vemos que lo que yo opino puede tener también su apoyo en este precepto. El artículo 641, dentro del procedimiento de apremio, establece la posibilidad de que la enajenación se realice por medio de entidad especializada, pero lo supedita en primer lugar a que lo solicite el ejecutante o el ejecutado, pero con consentimiento del ejecutante. Ya sé que en un concurso de acreedores no tenemos ejecutante y que el acreedor hipotecario como tal tampoco es ejecutante, pero lo cierto es que, tal y como se ha dicho de forma reiterada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, estos principios inspiradores de la Ley de Enjuiciamiento Civil son extrapolables al marco concursal siempre que sean compatibles con la propia esencia y regulación del proceso concursal. Y además, lo que nos dice el artículo 641, cuando establece los requisitos que han de observarse en las ventas por medio de entidades especializadas, es que se trata de garantizar el respeto de todos los intereses en juego. Entre ellos, si lo trasladamos aquí, los intereses, por supuesto, del concursado, los intereses de los demás acreedores y el interés del acreedor que tiene reconocido sobre ese bien o derecho un privilegio especial que le permite cobrar su crédito con el importe que se obtenga en la realización. Pero, Nuria, ¿y cuál es digamos, en qué se basa la posición del acreedor con privilegio especial para tener ahí voz porque, o sea, lo entiendo muy bien con la notarial y parece lógico, vamos, la interpretación esa, siempre que se respete el carácter concurrencial. ¿Por qué hay que darle voz y tener en cuenta especialmente al acreedor que tiene el privilegio especial? Pues porque si utilizáramos un concepto amplio de venta concurrencial sin exigir que estuviera revestido de suficientes garantías de publicidad y de transparencia, podríamos llegar a admitir que cualquier venta realizada en un portal de subastas de una entidad especializada sin conocer ni predeterminar cuáles van a ser esas condiciones de enajenación, haría que esa realización del activo se pudiera realizar por un precio más bajo. Claro, y sin posibilidad de que el acreedor con privilegio... O sea, que en realidad es un problema de asegurar que las condiciones de la subasta, del tipo de subasta, porque hay muchas variedades, pero es más bien las reglas de la subasta. Es decir, que se conozcan las reglas de la subasta. ¿A quién se va a adjudicar? ¿Va a haber tiempo suficiente para que se presenten posturas? ¿Cómo se determina cuál es la mejor? Etcétera, etcétera, y qué garantías hay de cobro, etcétera, ¿no? Claro, es decir, que tenga un proceso reglamentado que hasta ahora no existe, porque el problema es, como decía, que la subasta notarial sí tiene regulación, que está en una norma... Pero las de las entidades especializadas también tienen. Lo que pasa es... Bueno, no hay una regulación legal o reglamentaria, claro, pero la hay para las propias casas de subasta o que se dedican a eso las tienen. Claro, entonces la cuestión es la siguiente. Fíjate que el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se refiere a las enajenaciones por medio de entidades especializadas, dice que habrá de producirse un desarrollo reglamentario, que hasta la fecha no se ha producido. No ya, pero ¿tú no crees que se puede incluir o sea, que se puede traer la regulación privada que haya establecido en la casa de subastas privada? Es que yo he visto algún caso de empresas que se dedican a eso, a vender con subastas en Internet, y ellas tienen, claro, su propio reglamento de cómo se produce la subasta. Bueno, eBay, tienen su propio reglamento de cómo el procedimiento de adjudicación. ¿Eso no vale? Para mí, no. Desde luego que no, porque no están predeterminadas en una norma que tenga el carácter de norma reglamentaria. Las normas de la casa de subastas puede ser que sean lo suficientemente garantistas y protectoras y respetuosas. Lo van a ser, Nuria, lo van a ser siempre, porque tiene los incentivos. No vas a hacer tú una regulación, siendo una casa de subastas, una regulación que no reúna esos requisitos de transparencia, porque nadie irá a vender sus productos a tu casa. Sí. Claro, pero yo para el problema solo lo planteo para el acreedor privilegiado. Ya, pero yo lo que te pregunto es, lo que habría que decirle al acreedor privilegiado es que dé algún viso de que esas reglas no son transparentes, ¿no? O sea, que argumente.
Pero entonces enlazamos con lo que comentaba antes Jesús, que es la tesis de la Audiencia de Barcelona, que para mí es impecable. Dice, oiga, díganos quién lo va a vender y díganos que se cumplen garantías de transparencia y publicidad. Vale. Y entonces a mí me vale. Claro, a mí lo que no me vale es la indeterminación. Vale. Esa determinación al acceder el derecho. O sea, Perfecto. Yo creo que hay que atemperarlo, ¿no? Y decir, sí, por supuesto, el interés está en maximizar el valor de los activos y sabemos que los acreedores con privilegio especial bloquean en muchas ocasiones los concursos, esto lo vivimos todos los que estamos en los juzgados de trinchera, pero por otra parte exijamos garantías y tal vez la tesis más adecuada sea la que nos ofrece aquí Barcelona. Muy bien. Para equilibrar. Claro. Bueno, pues José María, no sé si durante un minuto, ya que las interpelaciones han sido constantes a Barcelona, ¿quieres añadir algo respecto de o algo que puedas avanzar respecto a la interpretación del artículo 15 en relación con vuestros autos del 17 y del 19? Un minuto y cerraremos con una última pregunta. La verdad es que hago todo rápido porque la verdad es que Nuria lo ha explicado mejor de lo que lo podría explicar yo. Luego, por tanto, al final se trata de garantizar que el precio que se obtiene es el máximo que se puede obtener. Y en esas interpretaciones generosas, pues también la realidad de la subasta judicial, como si esto fuera la panacea de algo cuando hay subastas judiciales que con unos resultados muy lamentables, porque realmente no solo pobres. No aportan nada, ninguna garantía que no se pueda obtener. Pero bueno, la verdad es que creo que Nuria la explica muy bien y un poco más puede añadir. Bueno, pues muchas gracias, José María. Pues vamos a intentar acabar donde hemos empezado, hablando otra vez de crédito público. Hemos hablado del crédito público en esta sesión, en la fase común, desde una doble perspectiva problemática, en el momento de conclusión del concurso con la exoneración del pasivo insatisfecho, y vamos a intentar hablar ahora del crédito público en fase de convenio, enlazando también esta sesión, el final de esta sesión, con lo que será el contenido de la próxima sesión, que va a ser monotemática, en materia de convenio. Nuria, sé que has publicado también recientemente respecto de la conservación de las garantías o los incentivos o la preservación de las garantías del crédito público durante la fase de convenio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bien, aquí de lo que se trata, podríamos analizar muchas cuestiones, pero una de las más interesantes es la que se deriva de la constitución de garantías reales por parte del concursado una vez que se ha aprobado el convenio y este despliega toda su eficacia y uno de los créditos o alguno de los créditos de los acreedores privilegiados generales es el de un acreedor público. En este caso cabe la posibilidad de que el concursado, o es lo lógico que el concursado una vez que se apruebe el convenio, lo primero que haga es tratar de negociar con este acreedor público precisamente para llegar a un acuerdo singular acerca del aplazamiento o en su caso el fraccionamiento de ese crédito público que no se ha visto afectado por las estipulaciones del convenio y que por lo tanto a la vista de estas facultades de autotutela que tienen los acreedores públicos podría acabar con cualquier posibilidad de viabilidad de la empresa que está en convenio. Por ello, la propia regulación de la Ley General Tributaria se refiere a la posibilidad de que los acreedores públicos concedan estos aplazamientos y estos fraccionamientos. Y en concreto, cuando se trata de aplazamientos y fraccionamientos de créditos privilegiados que no se han visto afectados por el convenio, o que no se han visto sujetos a las estipulaciones del convenio, a partir de una primera instrucción dictada por la agencia tributaria, la instrucción, bueno, hubo varias anteriores, pero esta es la que quiero en primer lugar mencionar, es la 3/2014, se remitió este posible acuerdo acerca del fraccionamiento, del aplazamiento del crédito público no sujeto a convenio a los conocidos como acuerdos singulares de pagos. Estos acuerdos singulares de pagos lo que permiten en su caso es aplazar, como digo, el pago de ese crédito público privilegiado y además en su caso establecer intereses inferiores a los intereses de demora que podemos considerar que se cobran ordinariamente cuando se trata de estos créditos. El acreedor que consigue este acuerdo singular de pagos, lo que debe es además ofrecer garantías, evidentemente, así se lo exige la Ley General Tributaria en el artículo, creo recordar, 164. Por lo tanto, las garantías, y tal y como se establece en la Ley General Tributaria, lo normal es que sean avales solidarios prestados por entidades de crédito, pero también se refiere a otras garantías normales, las que pensamos todos, garantías reales, hipotecas o prendas. Una de las más habituales es, para garantizar estos aplazamientos, la hipoteca unilateral. Y la pregunta que os quiero hacer es la siguiente. Imaginemos este acreedor público que ha concedido el aplazamiento, que en garantía del aplazamiento de un crédito privilegiado general ha robustecido su derecho de crédito con una hipoteca unilateral correctamente constituida, sin ningún problema, y ahora llegamos a la fase de
liquidación como consecuencia del incumplimiento del convenio o de la imposibilidad de cumplimiento del convenio. ¿Qué ocurre con este crédito que ahora está garantizado? Eso le lleva a una reclasificación del crédito. Aquel crédito que en su día fue privilegiado general ahora pasa a ser privilegiado especial en la fase de liquidación concursal. Sabemos en primer lugar que no tenemos, a este respecto, no tenemos una previsión específica en la ley concursal, tampoco en el texto refundido, acerca de la obligación de efectuar una elaborar una nueva lista de acreedores o en su caso un nuevo inventario, aunque cuando se trata de liquidaciones complejas, con que ha transcurrido una fase dilatada de cumplimiento del convenio, es frecuente que en los juzgados de lo mercantil exijamos que se nos actualice la lista de acreedores y el inventario. En este caso, la duda sería si incluir ese crédito como privilegiado especial. En mi opinión, no debe ser así. Yo ya me he pronunciado al respecto cuando estaba... Y a la porra la hipoteca. ¿Perdón? Y a la porra la hipoteca. No, a la porra ¿Qué la haces con la no. hipoteca? Te voy a explicar mi tesis. A ver. Considero que el crédito no muta, no cambia su clasificación, Vale. Continúa siendo privilegiado general. ¿Pero qué ocurre? Como tú dices, la hipoteca es impecable, está constituida con arreglo a derecho, inscrita en el registro y hasta ya vamos a decir que como es una hipoteca unilateral está aceptada y consta en nota marginal, como dice el artículo 141 de la ley hipotecaria, la aceptación. En ese caso, aunque no mute la clasificación crediticia, la hipoteca no puede verse privada de su eficacia y de su fuerza. Y por lo tanto, el bien, en mi opinión, ha de venderse con la carga. No queda otra, como ocurre con el hipotecante no deudor, tienes una carga correctamente constituida que garantiza un crédito y tú tienes que vender... Estoy explicando una cosa que va a revelar mi ignorancia en esta materia. Esa hipoteca la da el deudor, sí. y el convenio no dice nada sobre ese bien, ese inmueble. Claro, es un bien que está dentro del patrimonio de la concursada y que a través de esas negociaciones entabladas una vez que ha recuperado plenamente sus facultades de administración y de disposición sobre su propio patrimonio... O sea que puede constituir hipotecas. Puede, por supuesto, no tiene ninguna limitación. ¿Y eso ha ocurrido alguna vez en la historia? Nuria, un matiz precisamente sí. a la pregunta de Jesús. ¿Crees que puede resultar de alguna manera condicionado por un mal uso de esa libertad del plan de viabilidad que soportó el convenio y que eso puede ser un motivo de incumplimiento? Pues yo creo que dependería, ¿no? Habría que ver en primer lugar el plan de viabilidad, pero desde luego pensemos racionalmente que tal vez sin la constitución de esta garantía estaríamos en liquidación al día siguiente, porque cuántas veces vivimos convenios que no... Ya, porque Hacienda exigiría el pago y, claro. y por tanto provocaría la liquidación. Con lo cual es en beneficio de todos los acreedores dejar que hipoteque algo a favor y a cambio de que Hacienda acepte un aplazamiento. Claro, vale, entendido. Forma, Convencido. Entonces, la hipoteca se avale y la posición del acreedor hipotecario es la de cualquier acreedor hipotecario. La de cualquier acreedor hipotecario cuya garantía real no ha dado lugar al reconocimiento de un crédito con privilegio especial. Por ejemplo, el supuesto del hipotecante no deudor. Es el supuesto que yo considero que analógicamente podemos traer a colación. Y yo mantengo la validez de la hipoteca si lo he sostenido. Hay una resolución, de la Audiencia Provincial de Pontevedra que confirma ese criterio y mantiene, en un caso como el que comento, la vigencia de la hipoteca. No recuerdo ahora exactamente la fecha porque esta no me la he apuntado. Me tenéis que perdonar y eso que es de las únicas de las que he citado, es la única que tiene que ver algo con mi juzgado, pero creo que me ha venido a la cabeza, 23 de julio de 2019, creo que es esta, y mantiene la validez y la eficacia de la carga. ¿Y ahora qué nos dice el texto refundido? Por ver si nos dice algo. Pues yo, indagando aquí en el texto refundido, me he dado cuenta de un pequeño detalle en los créditos con privilegio especial. En el artículo 271 del texto refundido, que viene a ser el equivalente a nuestro artículo 90, apartado segundo de la ley concursal, este precepto, el apartado segundo del artículo 90, nos dice cuáles son los requisitos para que el crédito pueda ser reconocido como privilegiado especial. Exige que la garantía esté constituida con las formalidades y los requisitos que establece la legislación específica para que sea oponible frente a terceros. Esto mismo dice el 271 del texto, pero añade una cosa más y dice: la garantía real ha de estar constituida
con anterioridad a la declaración de concurso, para que el crédito tenga el carácter de privilegiado especial. Yo creo que con esta pequeña matización, con esta adición que se hace en el artículo 271 del texto refundido, solo pueden dar lugar a créditos con privilegio especial las garantías reales previas a la declaración de concurso. Las constituidas en fase de convenio no mutarían, no cambiarían la clasificación de ese crédito por mucho que estuviera garantizado. O sea que no sirve de nada. Sirve, o sea, no cambia la clasificación, pero no puedes cancelar la carga, según... Vale. Claro, es decir, lo primero que he dicho, la clasificación se mantiene incólume, pero ojo, la carga... ¿Cuál es la clasificación? La que tenía. La que tenía, y como es un crédito de la hacienda pública... Privilegiado general en este caso. Privilegiado general. Vale, claro, porque fíjate, pero la validez de la carga se mantiene y entonces, pero Hacienda entonces podría ejecutarla. Puede. Vamos a ver, estamos en fase de liquidación, entonces lo único que cabría ya es enajenar el activo en la liquidación concursal y que cobre primero con eso él. Es que ese es el problema. Claro, no puede cobrar primero porque no tiene reconocido el crédito como privilegiado especial. Entonces no puede cobrar su crédito con el importe. En estos supuestos lo que se hace, cuando es el caso del hipotecante no deudor, que es el supuesto más estudiado de la problemática de cargas que garantizan obligaciones que no están, que no están en el propio concurso, en ese supuesto lo que se hace es vender con la carga, enajenar, y por lo tanto que el adquirente se subrogue en la carga y adquiera con esta. Y de esa forma Hacienda luego ya cobrará del siguiente. Puede cobrar en la masa en el propio concurso, porque tiene el crédito correcto. Y lo que le falte, cobrarlo ejecutando cuando ya ha pasado a manos de otro. Pero así hay alguien que lo compra con la carga. Pues es complicado, pero se acaban comprando o cerrando los concursos con la carga, que yo lo he hecho. Vale. O sea, simplemente cerrando el concurso y dejando la cosa esa con la carga, que aunque el que lo compre no de nada, de muy poquito. Claro. Yo lo he hecho en concurso del hipotecante no deudor. Después de intentar la enajenación, los bienes estaban hipotecados a favor de Sareb y en ese caso ella no estaba interesada en adquirirlos, se intentó la venta, con subrogación no se logró y cerré el concurso, eran 100 fincas y no sé qué habrá ocurrido, pero yo lo cerré. Pues con ese cierre, ¿no, Eduardo? Sí, simplemente para recapitular que ya estamos, en fin, 70 minutos de sesión y de podcast. Más o menos para sugerir algunas lecturas de las que han ido surgiendo y otras que tienes publicadas en Almacén sobre la exoneración del crédito público, un artículo reciente de José María Fernández Seijo, de 9 de junio. También en relación con esto y en las citas de los ponentes de hoy, la sentencia de pleno del Tribunal Supremo de 2 de julio del 19. 2 artículos de Nuria Naranzadi Digital Insignis, ambos de junio de 2020, sobre la subasta extrajudicial y sobre este último y segundo tema de la constitución de garantías durante la fase de convenio. Respecto de también en relación con la interpretación del contenido de la subasta, 2 autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo del 17 y de 18 de septiembre 19. Y respecto del deber de solicitar el concurso, 2 entradas recientes en Almacén de Derecho, una mía de 6 de mayo de 2020 y otra de García Martín de 18 de mayo de 2020. Mi consejo, si tienen poco tiempo, lean a García Martín antes que a Pastor. Pero por lo demás, creo que estas son lecturas relacionadas. No se preocupen porque toda esta información la tendrán disponible en el almacén o sea que aquí no hay que merecer. Pues cerramos. Muchísimas gracias a los dos. Y felicidades. María y Nuria, la verdad es que ha sido muy didáctico y a la vez muy, muy interesante y bueno, pues vamos de bien en mejor en esta serie, así que espero teneros pronto a los dos en próximas ocasiones. Muchas gracias de nuevo. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias.